Capítulo 1. Los maravillosos efectos de la música. Anfión y Ceto, hijos gemelos de Zeus y Antíope, fueron criados en secreto como muchos otros héroes, para eludir las fuerzas malignas que buscaban destruirlos en su infancia. Mientras crecían entre pastores en el monte Citerón, Anfión fue favorecido por Hermes, que le regaló una lira. Ceto, el más práctico de los dos, se mofaba de la devoción que su hermano sentía por el instrumento y que le impedía dedicarse a cualquier cosa útil. Pero luego, cuando los gemelos habían conquistado Tebas y se ocupaban de fortificar la ciudad, le tocó reír a Anfión. La música de la lira hacía que las piedras se deslizaran sin esfuerzos hacia su sitio, mientras Ceto se afanaba en levantarlas con sus propias fuerzas. Así fue como las murallas de la Tebas de las 7 puertas fueron erigidas gracias al poder de la música. El mito de Anfión ha sido siempre uno de los favoritos entre quienes escriben sobre el poder extraordinario de la música, junto con Orfeo ablandando el corazón de Plutón con su canto y Arión llamando a su delfín salvador. Anfión completa la trinidad mitológica de figuras que aparecen como espíritus titulares, junto con Orfeo ablandando el corazón de Plutón con su canto y Arión llamando a su delfín salvador. Anfión completa la trinidad mitológica de figuras que aparecen como espíritus tutelares en los encadenamientos de muchos tratados antiguos. En tiempos antiguos, sus historias se contaban sin necesidad de ser comentadas. Más tarde se hicieron intentos de encontrar explicaciones psicológicas o simbólicas para estos hechos en apariencia increíbles. En la actualidad, tal vez ha llegado el momento de verlos bajo una nueva luz, pues las opiniones comúnmente mantenidas sobre la música, por no hablar ya de las piedras, necesitan ser revisadas. Quien descarta este o aquel mito como locura o ficción no merece ser llamado intérprete. Incluso un materialista ha de esforzarse en encontrar un sentido adecuado a la reverencia que siempre se le ha profesado a los mitos. Un núcleo de verdad que justifica su repetición durante miles de años y que no puede sostenerse por la mera ficción. Posiblemente la mejor manera en que un racionalista puede encarar el mito de Anfión es considerarlo como una reminiscencia tradicional de ese periodo ciclópeo que nos ha dejado enormes monumentos de piedra a lo largo de todo el Mediterráneo oriental. Anfión, pues, pudo haber sido algún ingeniero prehistórico en posesión del conocimiento matemático que subyace a toda la música antigua y que es uno de los regalos legendarios que Hermes hizo a la humanidad. Alguien así debía conocer técnicas y cálculos que hacían factible el movimiento de las piedras, mientras que los estratos, contrapesos y ajustes de los planos inclinados habrían seguido siendo un misterio para sus trabajadores, merecedoras del nombre de magia natural, que es como se conocería la tecnología hasta la época moderna. Y si este arcaico ingeniero también conocía el valioso efecto que los movimientos rítmicos y las canciones de trabajo podían tener sobre un grupo de obreros, el cuadro se completa. Anfión no entonaba encantamientos, sino cánticos. El que, por otra parte, cree en lo sobrenatural, estará deseoso de tomar el mito en su sentido literal como testimonio de técnicas hace tiempo olvidadas de civilizaciones prehistóricas. Un escritor medieval árabe, Masudi, menciona un procedimiento no menos extraordinario utilizado para la construcción de las 3 pirámides de Gizeh. Bajo las piedras que previamente habían sido preparadas en las canteras, se colocaron hojas de papiro o papel en las que estaban inscritos ciertos caracteres. Tras ser golpeados, los bloques se desplazaban cada vez a la distancia de un tiro de arco, alrededor de 150 codos, y así es como fueron llegando lentamente hasta las pirámides. Y el norteamericano Edgar Cayce, quien realizaba sus lecturas del pasado en un estado de trance inconsciente, describió la Gran Pirámide como edificada mediante la aplicación de aquellas leyes universales y fuerzas de la naturaleza que hacen flotar al hierro. Por estas mismas leyes, la gravedad puede ser superada o neutralizada y una piedra puede flotar en el aire. Así, la pirámide fue construida por levitación, incitada mediante canciones y cánticos, de manera semejante a como los druidas de Inglaterra levantaron sus enormes piedras en una época más tardía. Algún tiempo antes de Cayce, A.P. Sinnett había descrito también estas estructuras como construidas por el poder de modificar la fuerza que nosotros llamamos gravedad, mientras que su colega teósofo H.P. Blavatsky, al referirse de manera específica al papel del sonido en tales empresas, fue tan lejos como para señalar que se puede emitir un sonido de tal naturaleza que levante en el aire la pirámide de Keops. Y como evidencia de que un poder de este tipo, al igual que cualquier otro, puede tanto destruir como edificar, nos basta recordar la caída de Jericó, que se describe en Josué 6.
El mito de Anfión parece preservar el recuerdo de algo sobre lo que al menos los ocultistas están en general de acuerdo: la existencia en tiempos antiguos de fuerzas secretas que la humanidad actual ha perdido. La música, o por lo menos el sonido, parece haber tenido un papel en esto. Una de las obsesiones del Renacimiento, tomando el periodo en su sentido más amplio, es decir, hasta el año 1700, fue la pregunta sobre quién había sido superior, si los antiguos o los modernos, en las bellas artes, la literatura, la música e incluso en la tecnología. ¿Somos nosotros tan buenos como ellos? Este es el tema de la disputa entre los antiguos y los modernos. Si no lo somos, es que el género humano ha decaído, tal y como los antiguos siempre dijeron que había sucedido mediante la sucesión de las edades de oro, plata, bronce y hierro. Si por otra parte los modernos somos superiores, entonces hay esperanza para un futuro de progreso sostenido, por no hablar ya de un motivo de autosatisfacción. Antes de que esta disputa se hubiese decidido de modo definitivo, al menos para los espíritus vulgares, la reverencia de la que era objeto la antigüedad inducía a las personas dotadas de una capacidad superior de raciocinio a creer en mitos como el de Anfión. El padre Marin Mersenne, por ejemplo, amigo de René Descartes y enemigo de todos los magos, veía en las viejas historias sobre el poder de la música una analogía del poder constatado que poseía un tubo de órgano para mover una losa maciza de tal modo que uno la podía sentir vibrar. Él y otros sabios renacentistas pensaban que tales efectos podían ser posibles a escala mucho mayor. Pero bajo la fría luz de la mecánica moderna no hemos podido aproximarnos a la verdad del mito a través de analogías como esta, o la del poder de una voz para quebrar un vaso, o al movimiento de una paja cuando se toca con dulzura una cuerda de laúd, u otros ejemplos favoritos de los teóricos del Renacimiento. Desde el momento en que todos dependen del comportamiento normal de la materia bajo la influencia de las ondas del aire, no es posible que la energía recibida sobrepase la energía emitida. Incluso en el caso del vaso o de un puente que se estremece por la marcha de unos soldados, la desproporción del resultado es el producto de una acumulación previa de energía durante cierto periodo de tiempo. Los mitos y visiones, por otra parte, implican una disparidad real entre la energía física que se emite al cantar o tocar y aquella que se recibe a través de varias toneladas de piedra en movimiento. Si tienen algún sentido más allá de las explicaciones reduccionistas, solo podremos dar con el mismo si nos sumergimos en el mundo mágico donde imperan leyes poco familiares, donde los materiales más duros renuncian a su naturaleza y obedecen a los dictados de un orden de cosas más elevado que se transmite a través del sonido. Con independencia de lo que haya sucedido en la construcción de Troya y en la edificación de las pirámides, una mirada en profundidad a la esencia del mito de Anfión nos revela que la naturaleza no responde en última instancia a las leyes fácilmente perceptibles de causa y efecto que parecen gobernar el mundo. Las piedras son pesadas, de ahí que sean difíciles de mover, etc., sino a principios trascendentes que existen eternamente en un nivel más elevado del ser. Quien quiera que conozca esto, tal y como algunas veces le viene dado al hombre, puede eludir los hábitos de la naturaleza material del mismo modo en que uno apelaría ante una corte superior la decisión honesta, pero errada, de un simple policía. Seto representa al hombre, digamos newtoniano, que se contenta con obrar conforme a las leyes manifiestas de la naturaleza. Anfión ha visto más allá y aprendido, del mismo modo que los físicos contemporáneos lo hacen ahora, que la propia existencia de un mundo material autosuficiente no es más que una ilusión. Es solo un estado aparente de la energía universal o posiblemente un puro hecho de conciencia, y las leyes de su existencia son musicales o armónicas. Difícilmente podemos pasar por alto que ciertas manipulaciones realizadas a nivel inmaterial pueden producir efectos que sobrepasan en exceso el impulso inicial que toda la vida terrena se encuentra ahora en peligro de destrucción, a través de la aplicación diabólica de fuerzas que pudieron mucho tiempo antes haber sido dominadas con fines útiles. Es posible que el arte de Anfión fuese una alquimia del sonido que mantuviera una relación con la mecánica cotidiana semejante a la que guarda la alquimia con la química. Una vez más, el racionalista puede o no hacerle caso, pero la alquimia debe ser tomada en serio en este contexto, pues su principio de reducir un elemento a su primera materia indeterminada antes de reconstruirlo en otra forma más noble, encuentra su paralelo exacto en la función primaria que le asignan al sonido algunas escuelas de filosofía esotérica. Una de las escuelas más explícitas en este sentido es la de la filosofía hindú conocida como
Samkhya, que analiza de modo minucioso cómo es que el universo llega a ser consciente. El sonido, tal y como lo considera esta enseñanza, no es simplemente uno de los 5 sentidos, el causado por las vibraciones del aire, sino que más bien es el padre de todos los sentidos. El elemento al que corresponde no es el aire, sino el éter, aquel quinto elemento que impregna todo, de ahí el término quinta esencia, del cual los otros 4 son una condensación y al cual pueden retornar. Antes de toda esta percepción y de todos los objetos de la percepción, según la enseñanza Samkhya, ha de surgir el sentido del yo o principio de individuación. Este es en sí mismo absolutamente homogéneo, inerte y desprovisto de cualquier carácter excepto el quantum o masa. Con la cooperación de Rajas, el principio expansivo se transforma en una materia sutil, vibratoria, radiante y llena de energía. Entonces surgen los tanmatras, esencias sutiles del sonido, el tacto, el color y el gusto. Estas esencias sutiles son los padres tanto de los 5 elementos primarios, respectivamente, éter, aire, fuego, agua y tierra, como de los sentidos que los perciben. El sonido y el éter son así las primeras manifestaciones de conciencia objetiva, no necesariamente las primeras en el tiempo, sino en la jerarquía de seres. Las piedras, formadas principalmente a partir del elemento tierra, no pueden siquiera existir si el éter no se coagula lo suficiente como para formarlas. Quien trabaja con el sonido está, por lo tanto, manipulando la fuente de todo lo que vemos y tocamos, gustamos y olemos. Pero precisamente como dice el alquimista, nuestro mercurio no es el mercurio común. Este sonido tampoco es el sonido común. No es nada sino una leve vibración del aire que siente el tímpano. Este sonido primario, etéreo, es concebido en el sentido de que puede ser comunicado a la mente receptiva o, en casos excepcionales, a las piedras receptivas. No es necesario, sin embargo, ser tan filosófico para admitir la existencia de una música inaudible alrededor de nosotros que impregna incluso nuestros propios cuerpos. Toda materia se encuentra perpetuamente en estado de vibración. El hecho de que un determinado diapasón de vibraciones afecte nuestro sentido del oído nos hace sordos, para bien o para mal, a un diapasón de vibraciones mucho mayor que no podemos escuchar. Un grupo que investigaba los círculos megalíticos en Gran Bretaña, específicamente los Rolling Stones en Oxfordshire, descubrió que las piedras emiten en la actualidad vibraciones de ultrasonido de extraordinaria potencia y que varían según pautas regulares en dependencia de la hora, la fase de la luna y la estación del año. Don Robbins, el químico profesional a cargo de esta investigación, ha llegado a la conclusión de que la materia de las piedras y la geometría de su emplazamiento transmiten las microondas energéticas que provienen del Sol, amplificándolas a un nivel muy alto y emitiéndolas según pulsos regulares. Al aplicar sus métodos a un círculo lítico moderno, construido de acuerdo a los principios antiguos, Robbins dijo haber encontrado una energía ultrasónica tan alta que dañó sus instrumentos. ¿Cómo los antiguos detectaron esta energía y si eran conscientes de ella, qué hacían con la misma? Robbins es demasiado precavido como para especular y solo se limita a medir y observar. Pero cuando uno conoce que los científicos contemporáneos están experimentando con vibraciones ultrasónicas para disolver los cálculos del riñón y para hacer levitar y aislar células cancerígenas en la sangre, parece como si se tratara de un redescubrimiento más que de una nueva invención, aunque bajo condiciones diferentes a las que existían tanto para el hombre como para la naturaleza en una época tan reciente como hace 4000 años. Hazañas como la de Anfión cuestan más trabajo hoy porque la solidificación del mundo ha ido demasiado lejos. El escritor romántico alemán Novalis fue uno de los primeros en la era moderna en admitir que el mundo debía haber cambiado considerablemente desde los tiempos míticos e incluso arcaicos. En su novela filosófica Heinrich von Ofterdingen escribe: en tiempos pasados, toda la naturaleza debió de haber sido más viva y consciente de lo que es hoy. Impresiones que las bestias apenas parecen notar en estos días y que solo perciben y disfrutan los seres humanos, habrían movido en aquellos días hasta los cuerpos inertes. Y por eso era posible que el hombre de ingenio hiciera cosas y provocara fenómenos que ahora consideramos increíbles y fabulosos.
Esto es lo que sucedía en una época muy antigua en las tierras que ahora son Grecia, y así lo cuentan los viajeros que han escuchado estas historias que cuentan todavía la gente del pueblo. Había en aquel entonces bardos que eran capaces de aplicar los extraños sonidos de sus maravillosos instrumentos de tal modo que despertaba la vida secreta de los bosques, los espíritus ocultos en los troncos de los árboles. Podían hacer revivir las semillas muertas en tierras baldías y estériles de manera que los jardines florecían al instante. Domaban bestias terribles e inducían a hombres salvajes a volverse civilizados y ordenados. Los imbuía de un temperamento amable y les hacía concebir propósitos pacíficos. Podían transformar torrentes violentos en aguas tranquilas y transportar piedras muertas en un movimiento regular de baile. Al mismo tiempo eran adivinos y predicadores, legisladores y curanderos. Los seres superiores respondían a su arte mágico y les instruían en secreto en los secretos del futuro, las proporciones y estructuras naturales de todas las cosas, y les revelaban las virtudes internas y los poderes salvíficos de los números, plantas y restos de criaturas. Fue entonces, como cuenta la historia, que los múltiples tonos, las maravillosas simpatías y el sentido del orden penetraron en la naturaleza que hasta entonces había sido absolutamente salvaje, desordenada y hostil. Solo de manera excepcional ha sobrevivido algún vestigio de ellos hasta nuestros días, a manera de recordatorio de nuestros benefactores, pues tanto su arte como aquella tierna sensibilidad de la naturaleza se han perdido. No hay ninguna razón que nos obligue después de todo a creer que el estado del mundo físico, tal y como lo conocemos, sea el único posible, particularmente si se da por sentado que su valor en lo espiritual es más bien contingente y no un valor absoluto en sí mismo. Mientras más sutil y poco cohesionada sea su sustancia, mayor sea su susceptibilidad a las fuerzas formativas del sonido. Esto es lo que precisamente ha demostrado Hans Jenny, médico, artista y científico contemporáneo. En condiciones de laboratorio, ha fotografiado los efectos del tono sobre el humo, el fluido y las sustancias granulares más finas como el polvo del licopodio y cómo forma con ellas hermosas y ordenadas figuras que se asemejan extraordinariamente a las de la naturaleza, tanto la orgánica como la inorgánica. Jenny aporta a sus investigaciones una sensibilidad que hace del cosmos una entidad viva y ha llegado a su nueva ciencia simática, del griego kima, onda, dedicada al estudio de la vibración creativa a cada nivel desde el molecular hasta el galáctico. Descubre leyes ocultas que, si la conjetura de Novalis es correcta, alguna vez fueron evidentes para todos. Un elemento del abarcador mito de Orfeo concierne también a este poder de la música sobre el reino natural. Algunos dicen que la lira de Orfeo era un regalo de Apolo y de sus maestras, las musas. Otros dicen que fue su maestro Hermes el primer inventor de la lira. Todos los autores antiguos están de acuerdo en que sus poderes eran milagrosos. Podía mover árboles y piedras, encantar a las bestias e incluso someter a obediencia a las cumbres heladas de las montañas. Con su música, el monte Ismaro vio cómo el follaje de sus árboles se ponía rígido y los bosques corrían de abajo arriba por sus laderas. Martianus Capella. Las cosas que se le atribuyen a Orfeo son tan extravagantes que incluso los comentaristas clásicos tendieron a interpretarlas de manera tropológica, sugiriendo que las piedras y los árboles en cuestión eran los pechos y corazones de los hombres, que eran tan densos como las rocas y tan mudos como los vegetales. Pero el mundo vegetal no es tan mudo y ni tan sordo. En otro lugar, el poeta del siglo V, Martianus Capella, nos muestra el bosquecillo de Apolo en Cira, cerca de Delfos, donde una dulce música salía de los árboles, una melodía que se producía por su contacto cuando la brisa susurraba a través de ellos. Las ramas más altas, las del medio y las más bajas producían, según nos cuenta, los intervalos básicos de la octava, la quinta, la cuarta y el tono, ofreciendo así, con melodiosa armonía, toda la música y el canto de los dioses. El sabio jesuita Athanasius Kircher aceptaba esta idea, como estudioso de muchos mitos musicales antiguos, diciendo que el viento en los pinares producía en realidad este efecto si los mismos árboles tenían las proporciones adecuadas de altura. Pero fue aún más lejos al observar que algunas plantas están en sí mismas dotadas de proporciones armoniosas. Mencionaba en particular al Equisetum, cola de caballo,
por tener sus nudos espaciados exactamente según las divisiones del monocordio, en proporción 1, 2, 3, 4. Uno de los discípulos de Kircher hizo en efecto un instrumento de una calle gigante con 15 subdivisiones, y constató que la naturaleza la había dotado de las proporciones precisas para la perfecta entonación sobre 2 octavas. Los detalles de la construcción no nos son dados, pero supongo que cortó sus secciones por arriba y que lo tocaba como una flauta de pan o siringa, otro instrumento mitológico. Aprovechándose de otro modo de la sabiduría de la naturaleza, posiblemente influido por el pensamiento médico de Paracelso, para quien cada planta curativa personificaba la influencia de una estrella determinada, Giovanni Battista Porta escribió en 1558 que las enfermedades podían ser curadas mediante la música si ésta se tocaba con instrumentos hechos a partir del tallo o la madera de plantas que tuvieran las cualidades curativas adecuadas. Las enfermedades linfáticas podían ser aliviadas tomando el tallo del heleboro, tal y como se alivian mediante la ingestión de esta hierba. Las personas podían ser estimuladas sexualmente con flautas hechas del satirión afrodisíaco, etc. Se trata de un concepto extraño, pero que está totalmente de acuerdo con la idea de una naturaleza imbuida de las maravillosas simpatías y el sentido del orden al que se refiere Novalis. La madera constituye, claro está, la sustancia resonante por excelencia, y la materia prima de la mayoría de los instrumentos musicales, las familias del violín y la viola, el laúd, el arpa, el arpicordio, el piano y todos los instrumentos de viento de madera, por mencionar solo los occidentales. Es notable que en muchos de ellos el resonador sea de madera, mientras que el verdadero generador de sonido es de origen animal. Los instrumentos de arco funcionan por la fricción de la crin con las cuerdas de tripa de gato, en realidad tripas de oveja. En los instrumentos de cuerdas es costumbre que los dedos toquen directamente las cuerdas de tripa, mientras que el salterio medieval y el laúd se tocaban con plumas. Plumas y ocasionalmente plectros de piel baten las cuerdas en el arpicordio, piel o lana, fieltro recubren el golpe de los martillos de piano. Los tambores y panderetas tienen la cabecera de cuero y la corneta de madera una boquilla de cuerno o marfil. Marius Schneider, el musicólogo y etnólogo alsaciano, al que se hará mención varias veces en este libro, ha observado que en las culturas donde la música aún se utiliza como una fuerza mágica, la fabricación de un instrumento implica siempre el sacrificio de un ser vivo. El alma del animal se convierte entonces en parte del instrumento y en las notas que emite éste se hacen oír los muertos que cantan, que están siempre junto a nosotros. En realidad parece que las sustancias animales que se necesitan para obtener el diapasón más pleno de vibraciones musicales serán más refinadas en la misma medida en que los conductos para recibir y amplificar las mismas sean suministrados por el reino vegetal, madera o calabazas. Resulta entonces comprensible que los filósofos griegos usaran la palabra con que denominaban a la madera ile para designar el sustrato material del universo, pasivo ante todas las fuerzas formativas que por su naturaleza bien pueden ser consideradas como vibratorias o musicales. El último símbolo de esto es la figura de Cristo, el Logos creativo, crucificado en una cruz de madera, sus 4 brazos representando, entre otras cosas, los 4 elementos que conforman el mundo. El poeta metafísico George Herbert, al observar esto, escribió en su poema Easter: la cruz enseñó a todo madero a repetir el nombre de aquel que cargó uno idéntico. Sus músculos en tensión enseñaron a todas las cuerdas qué clave es la mejor para celebrar ese día supremo. Como Herbert aún formaba parte del movimiento intelectual del Renacimiento tardío que admitía la teoría de las correspondencias, el paralelo entre el crucificado y un instrumento de cuerdas no es solo una presunción poética, sino la representación de una verdadera armonía o resonancia entre los diferentes niveles del cosmos. La doctrina de las correspondencias, que tiene su fundamentación primera en el axioma hermético, tal como en el cielo, así en la tierra, considera estas semejanzas no como una casualidad o capricho, sino como la verdadera textura de un cosmos que, así lo perciben algunas personas en la actualidad, de no existir estas caería en el sinsentido. Los poderes míticos sobre las cosas que se desarrollan, propios de la música de Orfeo, se deben interpretar en el mismo contexto, como el conocimiento de las leyes de las correspondencias, leyes que subyacen y que gobiernan a toda la naturaleza.
Esto estaría en consonancia con la tradición que considera a Orfeo un sabio y un teólogo, no solo un músico, y a la música como la ciencia que abarca tanto lo natural como lo divino. Una interpretación algo más literal acude sin embargo a la mente cuando uno lee sobre los muchos experimentos efectuados con plantas en crecimiento y música audible no intelectual que se recogen en el libro The Secret Life of Plantas de Peter Tompkins y Christopher Beard. Estos autores han reunido un cuerpo impresionante de evidencias que prueban que las plantas florecen cuando cierta música o notas son tocadas en su proximidad. Describen experimentos efectuados en la India, Canadá y Estados Unidos que revelan que las plantas germinan y retoñan con rapidez o dan una mayor cosecha en presencia de sonidos tan variados como los ragas indios emitidos por altavoces sobre arrozales, la Rhapsody in Blue, tocada día y noche, notas altas continuas de tono elevado o de cualquier tipo de tono, y un diapasón eléctrico tocado durante media hora al amanecer. Por otra parte, es conocido que la nota Fa, tocada durante 8 horas al día, o un ruido aleatorio, retarda el crecimiento e incluso mata a las plantas bajo su efecto. Obviamente no se puede generalizar a partir de la evidencia dispersa que suministran investigadores no coordinados, pero sí se puede decir que las plantas se desarrollan bajo condiciones que enloquecerían a cualquier persona. Tompkins y Beard describen algo más interesante y provocativo en la obra de Dorothy Retallack, quien a manera de experimento sometió las plantas a distintos tipos de música, analizando sus respuestas no solo a partir de su salud general, sino también tomando en consideración el grado en que se inclinan o se apartan del altavoz que emitía la música. Los experimentos de Retallack, llevados a cabo en 1978-1971 en el Temple Well College en Colorado, le dieron fama nacional o notoriedad según el punto de vista. Ella descubrió la siguiente escala de respuestas. Las más favorables. Las plantas se inclinan hacia la fuente de sonido. La música hindú disitar, la música clásica occidental de los siglos XVIII y XIX, la paloma versión para cuerdas, jazz, Armstrong, Ellington. Las plantas se muestran indiferentes a la fuente de sonido. El silencio, la música country del oeste, los cuartetos de cuerda de Schoenberg, Berg y Weber. Las plantas se inclinan en dirección contraria a la fuente de sonido. La paloma en versión para percusión, la música pop de percusión y el hard rock. Las reacciones entre los experimentos de Retallack fueron previsiblemente emocionales. Las personas suelen estar a la defensiva respecto a sus gustos musicales y ver cómo la crítica imparcial de las plantas juzga a estos es motivo de satisfacción para unos y de enfado para otros. El revuelo creado por los medios de comunicación llevó a algunos expertos, aunque ciertamente no lo eran en este tipo de estudios, a descalificar con furia todo el concepto de sensibilidad de las plantas a la música como un caso más de pseudociencia practicada por aficionados. El New York Times dijo que los académicos consideraron todo el asunto un terrible estorbo que después ha sido convenientemente olvidado. Como Tompkins y Beard señalan, es común que sean científicos como los ingenieros que se dedican a cuestiones prácticas y no teóricas los que se interesen en tales asuntos, ya que no están sujetos a los dogmas establecidos respecto a lo que puede suceder o no. Y claro está, ningún jardinero devoto necesita de las estadísticas para probar que las plantas tienen sentimientos. El tercer exponente de los extraordinarios poderes de la música sobre el mundo inferior fue Arión, el encantador de delfines de Lesbos. Nadie ha contado la historia de manera más hermosa que Novalis en un pasaje de Heinrich von Ofterdingen, que sigue a continuación del antes citado. Inicia cita. En aquella época sucedió una vez que uno de aquellos poetas hacedores de maravillas, o más bien compositores, dado que la música y la poesía pueden ser en verdad una sola, y es posible que se pertenezcan una a la otra como la boca y el oído, siendo la boca solo un oído móvil e interesado. Deseaba viajar por mar a una tierra extranjera. Era rico en joyas hermosas y otros objetos valiosos que le habían sido concedidos como premios. Encontró un barco en el puerto y los tripulantes parecían deseosos de llevarlo a su destino por el precio acordado. Pero la belleza y elegancia de sus tesoros despertó pronto la codicia en ellos hasta tal punto que planearon arrojarlo al mar y luego repartirse sus bienes entre todos. Así,
Cuando llegaron a mar abierto, se abalanzaron sobre él y le dijeron que habría de morir porque habían decidido arrojarlo por la borda. Con la mayor calma posible, les ofreció salvar su vida a cambio de sus tesoros y profetizó que les sobrevendría la peor de las tragedias si seguían adelante con su plan. Pero ni la súplica ni la amenaza les hizo mudar de opinión, pues temían ahora que los delatara si quedaba vivo. Cuando los vio tan decididos, les preguntó si al menos le permitirían entonar su canto de cisne y luego saltar al mar con su pulida lira de madera en presencia de ellos y por su propia voluntad. Sabían bien que si escuchaban ese canto mágico, sus corazones se ablandarían y el remordimiento se apoderaría de ellos. Por eso, concediéndole ese último deseo, se preocuparon de taponarse herméticamente los oídos de tal modo que no escucharan nada y mantuvieran su resolución. Y así sucedió. El canto entonó una maravillosa canción conmovedora. Todo el barco resonaba junto con él. Las olas se le sumaron. El sol y las estrellas aparecieron juntos en el cielo y de las verdes aguas saltaron bancos de peces y monstruos marinos. Los marineros se mantuvieron aparte, molestos y con sus oídos sellados, esperando impacientemente que la canción terminara. Pronto acabó. Luego el cantor, con el rostro radiante, saltó hacia el negro abismo con la milagrosa lira en sus manos. Apenas había tocado las relucientes aguas cuando apareció ante él la ancha espalda de un agradecido monstruo marino que rápidamente se fue nadando con el asombrado cantor a cuestas. Después de un corto tiempo, alcanzó la costa del lugar a donde quería ir y allí lo dejó suavemente en la orilla. El bardo le cantó una canción alegre a su salvador y siguió su camino dándole las gracias. Pero después de un rato regresó de nuevo a la costa para lamentar en dulces notas la pérdida de sus tesoros que le eran muy queridos como recuerdos de horas felices y muestras de amor y gratitud. Mientras cantaba a su viejo amigo, apareció otra vez saltando desde el mar y dejando en la arena los tesoros robados que traía en su boca. Los marineros, después de que él saltara al mar, habían comenzado sin pérdida de tiempo a repartirse la herencia, pero comenzaron a discutir por las porciones y terminaron en una pelea a muerte en la que perecieron casi todos. Los pocos que sobrevivieron no pudieron dominar solos el barco, que pronto llegó a una costa donde se estrelló y se hundió. Fue todo lo que pudieron hacer para salvar sus propias vidas y llegar a tierra firme con las manos vacías y su ropa hecha a harapos. Así fue como el monstruo marino pudo hallar los tesoros en el fondo del mar y devolvérselos a su legítimo dueño. Novalis no nombra a Arión ni menciona, como hace toda fuente anterior desde Heródoto en adelante, que el monstruo marino fuese un delfín, que es entre todos los animales aquel cuya inteligencia parece más próxima a la del hombre. Otros autores clásicos han escrito sobre el amor que sienten los delfines por el hombre, en particular por los niños. Plinio el Viejo cuenta de un niño a quien un delfín llevaba todos los días a la escuela que estaba en un pueblo costero. El poeta griego tardío Opiano habla de otro niño que llamaba por el nombre a su amigo delfín, jugaba con él, lo abrazaba y cabalgaba mar adentro sobre sus espaldas. En el pasado era común rechazar el mito de Ariono junto con el de Anfión, que frecuentemente se confundían en uno solo, pero hoy estas historias comienzan a parecer otra vez posibles. Los delfines, tanto en libertad como en cautiverio, han mostrado poseer una alta inteligencia y sentir una rara simpatía por el hombre, gustándoles jugar con el hombre sin mostrar motivaciones animales tan comunes como el deseo de recompensa o la dependencia doméstica. Parece que juegan con el hombre en un plano de igualdad como lo son por su capacidad cerebral, con independencia de que sus cerebros se apliquen en una dirección distinta de la nuestra. En época reciente han adquirido fama de salvar a bañistas en apuros empujándolos hacia aguas poco profundas. En varias partes del mundo se ha dado el caso de delfines que han sido adoptados como un miembro más de la familia, como el delfín hembra adoptada por el pueblo de Oporoni, Nueva Celta, por su carácter amistoso para con los niños locales. Como los delfines de la leyenda, también ella los dejaba cabalgar, que es algo que ningún caballo no domesticado y entrenado, por no ya hablar de cualquier animal salvaje, haría. Pero lo que hace a los delfines y a los cetáceos en general particularmente interesantes es su musicalidad. Su oído es de una agudeza extraordinaria. Su diapasón de frecuencias audibles va mucho más allá que la del hombre hasta alcanzar los 180.000 Hz. El límite de un hombre adulto es de alrededor de 18.000 Hz, más de 3 octavas inferior. Como el sonido viaja bien a través del agua, propagándose a una velocidad 4 veces superior a lo que lo hace en la Tierra,
es erróneo pensar que el océano es tan silencioso o sus habitantes tan mudos como un pez de acuario. Es ciertamente oscuro, y por esta razón las ballenas dentadas, cachalotes, orcas, delfines y marsopas cazan a la manera de los murciélagos, mediante sonar o sondeo de ecos. El cachalote caza calamares y pulpos gigantes que habitan en la noche eterna de los océanos a 1000 metros de profundidad. El gran melón que tiene sobre su cabeza parece ser un órgano ecolocalizador que le proporciona una información direccional superior a la de cualquier artilugio humano y con la cual puede determinar la distancia, forma, tamaño, especie y, según algunos, las intenciones de otros animales. Los delfines, cuyo sonar ha sido estudiado con mayor exhaustividad, utilizan un mecanismo vocal muy refinado de chasquidos y silbidos producidos internamente, reciclando más bien que expeliendo el aire, que es capaz de imitar palabras humanas y que es tan potente que se piensa que se usa para atontar o matar al pez que come. Normalmente el delfín envía chasquidos en ráfagas de hasta 800 por segundo. Sus ecos traen toda la información espacial que el delfín necesita. A los animales en cautiverio no les importa que quienes realizan los experimentos les venden los ojos, pero nunca permitirán que sus frentes en forma de melón sean cubiertas, pues es ahí donde parece se recibe la información. Es difícil imaginar un modo de percepción de este tipo y apenas podemos intuir los elementos acústicos que transportan los mensajes, pero según todas las definiciones aceptadas, la experiencia del animal debe ser de orden musical. Si el delfín está en movimiento, el eco se escuchará con el cambio de tono característico del efecto Doppler, como sucede con la sirena de una ambulancia que marcha a toda velocidad. El tono se eleva cuando se acerca y desciende en la medida en que se aleja. Todas las distancias serán percibidas como intervalos rítmicos diferentes. Un eco que es escuchado mientras se emite el siguiente sonido da lugar a un acorde. La imaginación puede proporcionar otros aspectos enigmáticos. Estos demuestran que el mundo de los delfines está modelado por el sonido tal y como el nuestro lo está por la visión. No resulta por lo tanto sorprendente que estos animales se sientan atraídos por nuestra música de la misma manera que a nosotros nos atrae el canto de los pájaros. Un observador moderno relata en efecto que la música que se toca dulcemente con instrumentos de madera induce a los delfines a nadar alrededor de un barco de velas que está en posición estacionaria o moviéndose lentamente, a condición de que el mar esté en calma y no haya ningún motor que interfiera las notas. Ellos parecen escuchar con placer y en verdad son muy curiosos al principio, sacando sus cabezas fuera del agua para ver de dónde procede. Son, sin embargo, los cetáceos pertenecientes a otro suborden los que se muestran como verdaderos instrumentistas. Me refiero a las ballenas gigantes sin dientes que se alimentan filtrando el agua a través de sus barbas. Muchas personas han escuchado las grabaciones de una ballena gibosa que se han convertido en fuente de inspiración tanto para compositores, George Crumb, Paul Winter, como para defensores de la naturaleza. Estas canciones, a diferencia de los chasquidos y silbidos de los delfines, suenan a verdadera música para el oído humano. Se trata de melodías maravillosas, largas, sostenidas y de diapasón amplio, interrumpidas por ruidos y llenas de las resonancias fantásticas del mundo submarino. Las ballenas gibosas han estado separadas desde tiempos inmemoriales en grupos del Pacífico y el Atlántico, a pesar de que los cantos de las dos regiones conservan todavía algunas fases en común. Pero el hecho más sorprendente es que en cada océano las ballenas gibosas cantan una canción distinta todos los años. Se ha comprobado que en una misma fecha se canta una misma canción a una distancia de 1400 kilómetros. ¿Cómo es que la aprenden? ¿Qué significa cuando resuena a través de las profundidades alguna vez audibles a la increíble distancia de 180 kilómetros? ¿Acaso se encuentra en las canciones el verdadero sentido de la vida de las ballenas, para las cuales la supervivencia es solo un medio? Uno no puede evitar el deseo de creer que otros animales, aparte del hombre, también viven según valores intelectuales, relacionales o estéticos. En vista de lo anterior, se comprende que el delfín, el único cetáceo en el Mediterráneo, haya sido para Apolo un animal sagrado. El propio Dios tomó su forma para hacer que un banco cretense partiera hacia el templo del oráculo en Delfos, donde los marineros fueron designados como servidores del templo y conminados a adorarlo como el dios de forma de delfín, Delfinios. Y resulta conveniente mencionar, tomando en consideración la importancia que se da a la música en los viajes del alma,
el hecho de que en el imaginario de la antigüedad tardía los delfines eran los vehículos con los que las almas atravesaban el océano y viajaban a las islas de los bienaventurados, un significado simbólico que es también aplicable en todos sus detalles al mito de Arión, incluso en los añadidos por Novalis.